Miremos qué información nos proporciona la primera derivada. Entonces esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero igual vale la pena volverlo a repasar. Entonces lo que nos proporciona la primera derivada es que nos dice cuáles funciones son crecientes y cuáles son decrecientes. Entonces vamos a tener una función creciente si la primera derivada es positiva, y vamos a tener una función decreciente si la primera derivada es negativa. Y si hay cambios de decreciente a decreciente o de decreciente a creciente, vamos a poder encontrar los extremos relativos. Entonces, de primero encontramos los números críticos, cuando la derivada es igual a 0, o cuando un número en el dominio tiene una derivada que no existe. Esto es lo más raro de encontrar. Entonces lo que vamos a tener un máximo local o relativo si pasamos de creciente a decreciente. Y vamos a tener un mínimo local si tenemos el comportamiento contrario, si pasamos de decreciente a creciente. Si en estos números críticos no hay cambio de creciente a decreciente o viceversa, entonces ese número crítico no va a ser extremo relativo. Entonces, ¿por qué ahorita es importante que analicemos la segunda derivada? Y la razón va a ser bastante sencilla, porque simplemente voy a trazar dos funciones crecientes, pero van a tener un comportamiento diferente. Entonces, generalmente cuando graficamos una función creciente, graficamos como este pedazo de una parábola o parece una función exponencial. Pero también podemos graficar una función creciente que cada vez va creciendo de forma más despacia. Entonces, como una raíz cuadrada o un logaritmo. Entonces, lo que sucede con estas dos gráficas es que estas son gráficas de dos funciones crecientes. Entonces, ambas funciones son crecientes. Pero se doblan de diferente forma. Entonces, aquí pueden ver de que si trazo una recta tangente, pareciera que esta curva siempre está encima de sus rectas tangentes. Y otra cuestión que vamos a ver es que aquí la pendiente es relativamente suave y luego se empieza a hacer más elevada. En esta otra función lo que estamos viendo es que como que esta función siempre está debajo de sus rectas tangentes. Y aparte, digamos, empezamos aquí con una pendiente bastante alta, luego aquí se pone un poco más suave y aquí casi que se hace cero. Pero se doblan en diferentes direcciones. Entonces este comportamiento de dobla lo vamos a tener que analizar de otra manera. Entonces en la primera, la curva está siempre arriba de sus tangentes. Y aparte también vamos a ver de que como que la primera derivada empieza a ser creciente, la primera derivada aumenta sus valores. Entonces esto de que las pendientes aumentan de valores nos va a permitir relacionar este comportamiento arriba de sus rectas tangentes con la segunda derivada.
Entonces, esta primera curva se va a conocer como una curva cóncava hacia arriba. Mientras que la segunda curva, esta está debajo de sus tangentes. Y aquí lo que estamos viendo es que las pendientes disminuyen de valor. Y puede que hasta en algún momento se vuelva negativa. Entonces esta es una función que va a ser cóncava hacia abajo. Entonces ahorita voy a definir de manera más precisa estos términos de concavidad. Y más que todo, la forma más fácil de identificar estas funciones cóncavas hacia arriba y hacia abajo es con dibujos. Entonces la primera función que vamos a definir es la función cóncava hacia arriba. La curva está encima de sus tangentes. Entonces voy a graficar tres tipos de funciones cóncavas hacia arriba. Una decreciente. Entonces si tengo que estar, digamos, encima de las tangentes, como que voy a tener que estar encima de esto. Entonces ahorita puedo tener algo, bueno, aquí no quedó tan preciso, pero digamos, aquí pueden ver que esta función, a pesar de que es decreciente, también, digamos, está encima de sus rectas tangentes. Entonces esta es una función decreciente cóncava hacia arriba. Ay, Dios. ¿Qué es esto? Solo voy a contestar algo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno. Ok. Entonces esta es una función decreciente cóncava hacia arriba. Voy a volver a graficar la función creciente cóncava hacia arriba. Entonces este es como este pedacito de esta parábola. Y luego lo último es que podemos tener una función que no va a ser o solo creciente o decreciente, pero esta siempre va a ser cóncava hacia arriba. Y esa en realidad es la gráfica que más nos permite reconocer cuál es una función cóncava hacia arriba. Una parábola que abre hacia arriba. Y aquí pueden ver en este caso que siempre va a estar arriba de sus tangentes. Y ahí te van a ver de hecho otro detalle más. En cualquiera de estas tres curvas lo que estamos viendo es que la primera derivada es creciente, porque digamos aquí la pendiente es muy negativa, luego se vuelve menos negativa y aquí casi que se aplana. Entonces esto significa de que la primera derivada es creciente. Igual acá, empezamos con una pendiente que es casi cero, luego aumenta de valores y luego todavía se vuelve más positiva. Y en este caso es todavía más claro que la función de la primera derivada es creciente porque empezamos con pendientes negativas, luego con cero y luego con pendientes positivas. Entonces, como la primera derivada es creciente, esto significa que la segunda derivada tiene que ser positiva. Entonces, esta es la forma como vamos a identificar las funciones cóncavas hacia arriba, con una segunda derivada positiva. Y algo similar nos va a pasar con las funciones cóncavas hacia abajo. Aquí la curva está debajo de sus tangentes.
Entonces, ahora voy a graficar que se doblan de diferente manera. Ahora tengo que estar debajo de estas tangentes. Entonces, si trazo aquí unas cuantas curvas, ahora tengo que estar debajo de estas. Me va a costar un poco atinarle a estas. Ahí estamos. Entonces aquí lo que vamos a tener, esta es una función creciente cóncava hacia abajo. Una función de creciente cóncava hacia abajo se va a ver como una media parábola que abre hacia abajo. Y aquí lo que pueden ver es que cada una de estas pendientes se hacen más negativas o disminuyen de valor. Entonces aquí la pendiente es bastante pronunciada, luego luego se vuelve bien baja y aquí prácticamente se aplana. Entonces lo que nos está pasando ahora es que la primera derivada es decreciente. Aquí la pendiente es negativa pero no es tan pronunciada y luego acá se va volviendo todavía más negativa. Entonces esta es una primera derivada decreciente. Y luego si uno de estos dos pedazos, obtengo la parábola que abre hacia abajo. Y esta también es la figura con la que se identifica una función cóncava hacia abajo. Y aquí pueden ver algo interesante con cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Esto les va a decir cuándo vamos a tener un extremo relativo utilizando la segunda derivada. Entonces aquí solo se me olvidó de escribir decreciente, cóncava hacia abajo. Entonces aquí empezamos con una pendiente positiva, luego la pendiente se vuelve 0 y de último la pendiente se vuelve negativa. Entonces aquí lo que sucede con estas funciones cóncavas hacia abajo es que la primera derivada es decreciente. Entonces aquí tengo una segunda derivada negativa. Y podía haber empezado la clase diciendo segunda derivada positiva cóncava hacia arriba y segunda derivada negativa cóncava hacia abajo. Pero quería que vieran cómo se enlaza todos estos conceptos de que las curvas están debajo o encima de sus tangentes para luego ver cómo esto afecta a los signos de las derivadas. Entonces ahora lo que va a pasar es que tenemos un criterio de concavidad. Lo mismo nos pasó con creciente y decreciente. Teníamos una definición algebraica, pero luego simplificamos ese análisis un montón utilizando cuando la primera derivada es positiva o negativa. Entonces vamos a tener que una función es cóncava hacia arriba si la segunda derivada es positiva, y esto lo vamos a asociar con esta parábola que abre hacia arriba. Luego la función es cóncava hacia abajo si tenemos que la segunda derivada es negativa. Entonces, lo que nos puede pasar es que tranquilamente, digamos, hay funciones que no van a ser o siempre cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Podemos tener una función que tiene este tipo de comportamiento. Primero es cóncava hacia arriba y luego en algún momento se vuelve a doblar y ya se vuelve cóncava hacia abajo. Entonces ahora vamos a tener otros puntos interesantes. A ver, vamos a tener puntos donde hay un cambio de concavidad. Entonces pueden haber cambios de concavidad. Y estos puntos que cuesta identificarlos un poco porque uno no hace un doblez tan dramático cuando uno está graficando este tipo de funciones. Entonces muchas veces los puntos de inflexión solo se determinan de manera algebraica y luego uno tiene que percatarse que si hay un punto de inflexión posiblemente
vamos a pasar de un mínimo a un máximo relativo o viceversa. Entonces ahora tenemos este otro punto de inflexión. Entonces tenemos extremos relativos, que la forma de identificarlos es que el número crítico sea igual a 0 o que no existe. Y luego realizando un análisis donde se mira que la función cambia de creciente a decreciente. Voy a poner aquí prueba de la primera y segunda derivada. Entonces así identificamos los extremos relativos. Pero ahora vamos a tener puntos de inflexión donde la segunda derivada es igual a 0. Entonces esto nos sirve un montón porque cuando la segunda derivada es igual a 0 estamos pasando de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, viceversa. Y aquí solo tenemos que verificar que hay un cambio de concavidad. Porque puede que tengamos la mala fortuna de que no haya cambio de concavidad aunque la segunda derivada sea igual a 0. Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión voy a poner acá mejor en un punto de inflexión la curva cambia de concavidad. Muy bien. Entonces, gráficamente, ¿cómo se miran los puntos de inflexión? Aquí uno tiene que hacer un comportamiento un tanto exagerado para que se miren los puntos de inflexión. Entonces, digamos, podemos tener esta función que es como cóncava hacia abajo, y en vez de continuar con esta trayectoria, lo que puedo hacer es que puedo doblar esta curva. Entonces aquí pueden ver que en este punto pasamos de una función cóncava hacia abajo a una función cóncava hacia arriba. Entonces este punto acá es un punto de inflexión. También podemos tener un comportamiento un poco más dramático. Puedo empezar con una función cóncava hacia arriba y aquí dramáticamente volvemos a doblar la curva. Entonces en vez de continuar con esta tendencia que lo hubiera hecho cóncava hacia arriba, ahora la vuelvo a doblar. Entonces aquí también, digamos, vamos a tener un punto de inflexión. Entonces aquí tenemos cóncava hacia abajo porque esta está debajo de sus tangentes y esta está cóncava hacia arriba. Entonces ya vamos a empezar a hacer ejercicios el resto de la clase. Lo que pasa es que solo quería presentar toda esta teoría. Entonces lo último que nos falta es ver acá que con la forma como uno grafica cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, como que aquí uno mira un mínimo relativo y un máximo relativo. Entonces lo que podemos hacer ahora es que en vez de hacer la prueba de la primera derivada para determinar extremos relativos, podemos hacer la prueba de la segunda derivada. Entonces lo que vamos a poner acá es que vamos a tener la prueba de la segunda derivada para extremos relativos. Y esta es la prueba que más me gusta realizar para encontrar cuando tenemos máximo o mínimo relativo. Voy a poner acá mejor extremos relativos. Esto no me cae. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que tenemos que hacer con la prueba de la segunda derivada es, si C es un número crítico de la función, entonces vamos a tener las siguientes conclusiones. Vamos a tener un máximo relativo en este número
simplemente si la segunda derivada es negativa. ¿Por qué? Porque la función va a ser cóncava hacia abajo y en una función cóncava hacia abajo, cuidado, no me dijeron nada de que tenía que subir un poco. Entonces aquí que tengo un máximo relativo, lo que va a pasar es que vamos a tener esta parábola que abre hacia abajo. Luego tengo un mínimo relativo. El mínimo relativo, ¿cuándo lo vamos a tener? Cuando la segunda derivada es positiva. Bueno, lo único que no me gusta de la prueba de la segunda derivada es que si la segunda derivada resulta ser igual a 0, ahí esta prueba es inconclusa. Entonces puede que tengamos un resultado inconcluso si la segunda derivada es igual a 0. Entonces en este caso puede que tengamos un punto de inflexión o en todo caso vamos a tener que hacer la prueba de la primera derivada. Entonces aquí tenemos que hacer realice la prueba de la primera derivada para clasificar el número crítico. Entonces ahorita ya podemos empezar a hacer algunos ejercicios. Entonces vamos a hacer nuestro... Sí, sí, por favor, Mauricio, sí. Perdón, es que tengo una pregunta. En eso de realizar la prueba de la primera derivada me perdí. ¿Esa prueba de la primera derivada era lo que hacíamos antes de Sí, los críticos? sí, exactamente, Mauricio. Con lo que se hace la prueba de la primera derivada es que se hace, digamos, el diagrama de signos. Entonces se ponen aquí los términos de tu primera derivada, más, menos, más, menos, más, menos. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, aquí tengo menos y aquí tengo más. Entonces como aquí estoy pasando de creciente a creciente, entonces aquí tendría un mínimo relativo. Entonces esta es la prueba de la primera derivada. Yo creo que esta ¿cómo se llama? Mejor de referirme a la prueba de la primera derivada, puedo poner, realice el diagrama de signos. Eso se entiende un poco más. Entonces, por eso es que muchas... De nada. Para clasificar el número crítico. Entonces, este era un ejemplo hipotético. Este en realidad no... Solo con esto quería ilustrar qué es la prueba de la primera derivada. Entonces, empecemos haciendo unos ejercicios. Entonces, lo que podemos hacer ahora es que puedo, por ejemplo, ejercicio 1, encuentre los extremos relativos de la siguiente función. Y esta es una función, yo creo que cúbica. Sí, es un ejemplo relativamente sencillo. Muy bien. Entonces, lo que sí no les ayuda a la prueba de la segunda derivada es a encontrar en dónde están estos extremos relativos. Entonces, igual vamos a tener que encontrar la primera derivada. 3 por x al cuadrado menos 6 por x menos 9. Entonces esta primera derivada la tengo que igualar a 0. Y aquí, como van a ver, hay dos ceros porque tenemos una parábola, uno en 3 y otro en 1. No, el otro está en menos 1. Entonces los números críticos son
x es igual a 3 y x es igual a menos 1. Entonces luego lo que hacíamos para encontrar los extremos relativos es que hacíamos el diagrama de signos para esta función. Pero ahora con la prueba de la segunda derivada simplemente encuentro la segunda derivada, 6 por x menos 6. Entonces lo que nos va a pasar ahora es que estos números críticos los tengo que evaluar en la segunda derivada. Entonces cuando evalúe la segunda derivada en x es igual a 3, obtengo una segunda derivada positiva. Y en realidad no importa el número, solo importa si este número es positivo o negativo. Entonces lo que nos va a pasar acá es que aquí vamos a tener un mínimo relativo. Y luego evalúo la segunda derivada en x es igual a menos 1. Entonces aquí lo que vamos a tener es todo lo contrario. Menos 6, menos 6. Esto es igual a menos 12. Y aquí lo que vamos a tener es un máximo relativo. Entonces vieron, esto es mucho más fácil. Y lo bonito es que sabiendo bien, digamos, dónde tenemos el máximo relativo y el mínimo relativo, casi que nos podemos animar a hacer la gráfica. Porque lo que va a pasar es cuánto vale f de menos 1, el valor del máximo relativo. Este es igual a menos 1, menos 3, más 9, más 5, 14, menos 4 es igual a 10. Y el mínimo relativo es igual a 27, menos 27, menos 27, más 5. Entonces nos queda menos 22. Aquí estamos haciendo un poco la gráfica de manera conjeturada porque desafortunadamente no tenemos, ¿cómo se llama?, la información decreciente y decreciente, pero casi que se puede inferir por el comportamiento de que aquí tengo un máximo y aquí tengo un mínimo. Entonces f de menos 1 es igual a 10 y aquí tengo un máximo relativo, mientras que f de 3, que yo creo que estaría aproximadamente por acá, 1, 2, 3, está acá en menos 22 y este es un mínimo relativo. Entonces si uno de estos dos puntos tendría este tipo de gráfica. Entonces, obviamente la ventaja de hacer un análisis de primera derivada es que la primera derivada nos diría que la función es creciente de menos infinito a menos 1 y luego de 3 a infinito. Y que es decreciente de menos 1 a 3. Aquí, digamos, pueden ver que aproximadamente en x es igual a 1. No se mira muy claro, pero en x es igual a 1 como que hay un punto de inflexión. Entonces pueden ver de que, ¿cómo se llama? Estamos aquí debajo de las tangentes, pero luego esta función está debajo de sus tangentes, pero luego como en 2 o en 3 ya está arriba de sus tangentes. Entonces muchas veces tratar de hacer una gráfica que satisfaga exactamente la concavidad cuesta un poco de hacer. Entonces generalmente, digamos, nuestra principal información para graficar una función va a ser cuando es creciente y decreciente, mientras que la concavidad es más que todo para refinar los detalles de esta función. Entonces así se haría este ejercicio. Esta gráfica fue opcional, pero lo que podemos hacer es que ahora podemos hacer un ejercicio donde tengo que hacer análisis de primera derivada, de segunda derivada, encontrar puntos de inflexión y completar todo el ejercicio. Y vamos a ver, este sí tiene segunda derivada razonable. Entonces vamos a considerar esta función f de x. Es igual a 2 por x al cubo, más 3 por x al cuadrado, menos 12 por x, más 1. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a determinar dónde esta función es creciente y decreciente.
Entonces, aquí otra vez calculamos la primera derivada. 6 por x al cuadrado más 6 por x menos 12. Entonces nos queda una primera derivada sencilla. En la mayoría de estos ejercicios para graficar no vamos a tener funciones tan complicadas porque la idea es encontrar sus números críticos sin necesidad de calculadora. Entonces aquí tengo x al cuadrado más x menos 2. Entonces aquí pueden ver que los factores de menos 2 que necesito son 2 y menos 1, porque esos dos me suman 1. X más 2 por x menos 1. Entonces, como esta es mi primera derivada, mis números críticos son menos 2 y 1. Entonces, otra vez repito el diagrama de signos. X más 2 por x menos 1. Y luego lo que voy a hacer, bueno, el 6 no lo tengo que agregar, si quieren lo pueden poner así. Igual esto no me va a cambiar los signos de mi función. Luego voy a identificar acá menos 2 y acá voy a identificar 1. Entonces tengo este punto acá, este 0 acá y este otro acá. Y aquí ya tengo mi primera derivada. Entonces, ¿qué sucede con este primer término? El primero es negativo, pero cuando paso por este 0, cambia a positivo. Luego este otro es negativo, también entre menos 2 y 1 va a ser negativo, porque puedo tomar un número como 0. Y luego ya cuando paso el 1, ahí sí, para números mayores de 1, este término es positivo. Y aquí tenemos un comportamiento relativamente sencillo. Más, menos, más. Ah, nítido. Este se parece un montón al primer ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos acá? La función es creciente en dos subintervalos. De menos infinito a menos 2 y de 1 a infinito. Y esta función va a ser decreciente en un intervalo, subintervalo mucho más pequeño, de menos 2 a 1. Entonces aquí ya estamos. Entonces lo que podemos hacer ahora es ver qué nos dice la prueba de la segunda derivada, donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Aquí pareciera que la función va a ser cóncava hacia arriba de menos infinito a un número entre menos 2 y 1. Y luego va a ser cóncava hacia abajo de un número a infinito. Pero entonces, para saber eso con más precisión, lo que podemos hacer... bueno, antes de hacer segunda derivada, lo que voy a hacer es que vamos a identificar los extremos relativos. Y aquí otra vez voy a hacer el contraste. Entonces, voy a trabajar este problema con un montón de detalle, pero vale la pena. Entonces, algo que podemos hacer es, para identificar los extremos relativos, podemos usar la prueba de la primera derivada. Entonces, aquí lo que observo es que de primero la función es creciente y luego pasa a ser decreciente en x es igual a menos 2. Entonces, esto nos está diciendo de que hay un máximo relativo en x es igual a menos 2. Y luego cuando estoy en 1 paso de decreciente a creciente. Entonces va a haber un mínimo relativo en x es igual a 1. Entonces esta es la prueba de la primera derivada, pero si no quieren hacer la prueba de la primera derivada, podemos, tengo que subir esto, podemos hacer la prueba de la segunda derivada. Entonces en la prueba de la segunda derivada tengo que derivar la primera derivada. No voy a derivar esta que está factorizada porque tendría que usar regla del producto. Mejor me voy por esta. Entonces cuando encuentro la segunda derivada voy a tener 12 por x más 6. Entonces esta es mucho más rápida porque
Me evito todo este diagrama de signos y simplemente tengo que evaluar la segunda derivada en los dos números críticos, en menos 2 y en 1. Entonces lo que nos va a pasar en menos 2 es que voy a tener menos 24 menos 6, más 6, menos 24 más 6. Aquí tengo algo negativo. Entonces como tengo algo negativo, aquí tengo un máximo relativo. Y como pueden ver, ambas pruebas no se contradicen. En el único lugar donde tendríamos que información diferente es si la segunda derivada se hace 0. Entonces luego f' de 1, esta va a ser igual a 12 más 6, 18. Entonces aquí tengo un mínimo relativo. Entonces como pueden ver nos dan las mismas conclusiones, pero lo que pasa es que con la segunda derivada no se puede saber exactamente cuál es la gráfica de la función. Entonces ya lo último que vamos a hacer con este ejercicio es, vamos a identificar los intervalos de concavidad de la función. Los intervalos de concavidad. Y los puntos de inflexión de la función. Entonces aquí en realidad lo que tengo que hacer, tengo que subir un poquito más, es calcular la segunda derivada y ver cuándo la segunda derivada se hace igual a 0. Entonces mi segunda derivada se hace igual a 0 en x es igual a 1/2. Ese punto de inflexión queda en un lugar un poco feo. Bueno, menos 1/2. Y casi que pueden ver que gracias a este punto de inflexión puedo pasar del máximo relativo al mínimo relativo. Entonces luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un diagrama de signos para la segunda derivada. Aquí como pueden ver, esta segunda derivada solo tiene un término. 12 por x a la 12 por x más 1/2. Entonces, para que tengamos más puntos de inflexión, posiblemente vamos a necesitar más extremos relativos. Entonces, este es un diagrama de signos bastante sencillo. Si x es igual a menos 1, menos 1 más 1/2 es un número negativo. Y luego pasado de 1/2 puedo probar con x es igual a 0. Ese es 1/2 y este se vuelve positivo. Entonces, ¿qué nos va a pasar acá? La función es cóncava hacia abajo, de menos infinito a menos 1/2, y luego la función es cóncava hacia arriba, de menos 1/2 a infinito. Y aparte, como aquí hay un cambio en la concavidad, x es igual a menos 1/2, ahí va a haber un punto de inflexión. Entonces aquí tenemos que la función es cóncava hacia abajo, de menos infinito a menos 1/2, y luego la función es cóncava hacia arriba, de menos 1/2 a infinito. Y el punto de inflexión está en x es igual a 1/2, menos 1/2. Entonces pueden ver de que la segunda derivada para este problema no nos va a dar mucha información. Pero igual, digamos, si quiero graficar la función, ese punto de inflexión va a estar un poco difícil de graficar. Y aquí vamos a tener otro problema. Los intersectos tampoco los vamos a poder encontrar de manera exacta. Entonces, más que todo, lo que vamos a hacer es que voy a evaluar la función en menos 2. Voy a tratar de evaluarla en menos 1/2. Este sí va a estar un poco difícil. Y luego en 1. Voy a volver a escribir la función porque así podemos evaluarla.
Entonces lo que ya sabemos es que aquí tenemos máximo relativo, mínimo relativo y aquí tenemos un punto de inflexión. Entonces el valor de esta función x es igual a menos 2 es igual a menos 8, menos 12, más 18 y más 5. Entonces aquí yo creo que... no, 23 menos 20 nos queda igual a 3. Voy a hacer luego f de 1. F de 1 es 1 menos 3 menos 9 más 5. 6 menos 12 es igual a menos 6. Y este f de menos 1 medio sí nos va a costar encontrarlo. Yo creo que en todo caso este valor casi que se los daría menos 1 octavo, menos 3 cuartos o menos 6 octavos, más 9 medios o 36 octavos. Y luego más 5 o 40 octavos. Entonces aquí yo creo que tengo 76 menos 7 es como 69 octavos. Sí, este está un poco difícil de encontrar y no me convence mucho este valor. Si no me convence mucho, tendría que quedar un número más pequeño que menos 2. Menos 1 octavo más 3 cuartos menos 7 octavos, 4.5, 4. Sí, este tengo dudas sobre realmente cuánto vale. 18 menos 12, si este está bien. Menos 20, 23 menos, sí. Entonces este no me da mucha confianza cuánto vale. Vamos a ver cuánto sale ese. 0.5 elevado al cubo. Pero es menos 0.5 elevado al cubo. Menos 3 por 0.5 al cuadrado. Menos 9 por menos 0.5. 1 si nos queda esto. Interesante. Y el menos 2 si nos queda menos 8. Sí, bueno, así quedaría. Entonces luego voy a empezar a graficar la función. Yo creo que la voy a hacer aquí abajo. Entonces f de menos 2 es igual a 3. Entonces este es un máximo relativo. F de 1 es igual a menos 6. Este no me va a alcanzar para graficarlo. Voy a tener que subir un poco más el eje, si no, no se va a ver esta gráfica. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, aquí ve f de 1 menos 6 está acá. F de menos 2 es igual a 3. Y este es el punto que no me da mucha confianza. Entonces sabemos que la función es creciente de menos infinito a menos 2. Entonces aquí graficaría algo como esto. Ahorita hay mucha incertidumbre en saber en dónde está esta intersección con el eje X. O sea, lo más que podríamos decir, bueno, está a la izquierda de menos 2. F de 0 es igual a 5. Sí, este punto sí no me está gustando mucho. No sé si tengo la función correcta. Yo creo que ahorita solo voy a graficar este en Desmos porque no... Sí, a mí yo la grafiqué en Desmos, Cristian, y me sale que ese intercepto es no, ya vi qué pasó. Es que
Nos habíamos olvidado que el otro número crítico es menos 1, que uno es menos 1 y otro es 3. Menos 1,10, ajá. Y el otro es 3, menos 22. Sí, sí, eso fue lo que nos pasó. Sí, miren. Ustedes sí grafiquemos esta función. Sí, no sé qué, por qué los números críticos están cambiados. Más 3x al cuadrado menos 12 por... Menos 3x al cuadrado. Ah, menos 3. Ah, menos 3, sí, sí, cierto. Menos 3x al cuadrado menos 9x más 5. Es... Ah, no, ya vi qué pasó. Escribí mal la función. La función que estábamos trabajando es menos 12 por x. Sí, recuérdense que en este problema no, yo escribí la primera que hicimos, pero sí, la función es... Ya vi por qué no nos estaba quedando lo que nos tenía que quedar. Es 2 por x al cubo más 3 por x al cuadrado. Y lo peor de todo que nadie se dio cuenta, menos 12 por x más 1. Sí, copié la función equivocada. Entonces todo este análisis estaba bien, pero estábamos usando la función anterior. Entonces aquí, como pueden ver, esta es la gráfica que nos queda, ¿ven? Y aquí sí se mira como que el punto de inflexión en x es igual a menos 1. No me gusta mucho esta escala. Voy a poner que x está entre menos 3 y 3. Yo tengo que volver a evaluar estos números críticos. Pero bueno, esto los voy a evaluar rápido porque... Y este menos un medio, sí. Y esto vamos a tener que borrarlo. Entonces, esta es la función 2 por x al cubo más 3 por x al cuadrado menos 12 por x más 1. Entonces, cuando x es igual a menos 2, tengo menos 16 más 12 más 24 más 1. Entonces esto nos da 36, 37, esto nos da 21. En menos un medio voy a tener un cuarto más 3 cuartos más 6 y luego más 1. Entonces este nos da por lo menos una coordenada y exacta, 8. Y luego cuando f es igual a 1 tengo 2 más 3 menos 12 más 1. Entonces esto nos va a dar menos 6. Nítido. Entonces teníamos la función anterior. Entonces ya con esto se puede hacer una muy buena gráfica. Solo que ese máximo relativo sí está bastante alto. Entonces aquí tengo menos 1. Aquí tengo menos 2. El menos un medio va a estar aproximadamente por acá. Y luego f de 1 va a estar acá. Entonces yo creo que me voy a ir de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Entonces f de menos 2, 21 va a estar acá. F de menos un medio, 8 va a estar aproximadamente por acá. Y luego f de 1 menos 6 va a estar aproximadamente por acá. Entonces recuérdense, este es mínimo relativo, este es máximo relativo y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener que forzar un cambio en la concavidad. Entonces aquí pueden ver de que doblé la función para poder llegar a este mínimo relativo. Y aquí está esta gráfica. Entonces muy bien. Qué bueno que lo pudimos corregir. Estábamos utilizando la función equivocada. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Esta va a ser una función de grado 4. Y si hay tiempo podemos hacer otro problema. Pero si nadie me recordó sobre la función. Yo decía, pero ¿por qué nos está quedando esto tan raro? Entonces otra vez, vamos a hacer primero el análisis de la primera derivada. Entonces, ¿qué sucede con el análisis de la primera derivada? Lo que vamos a tener es que tengo que derivar esta función.
4 por x al cubo menos 36 por x. Ahora tenemos aquí una función cúbica, entonces vamos a esperar posiblemente tres números críticos, 4 por x y x al cuadrado menos 9. Entonces, ¿cuándo se hace 0 esta primera derivada? En 0 más menos 3. Entonces, ahora mi diagrama de signos tiene dos términos. Podría poner tres términos si este lo pongo como x menos 3 por x más 3. Pero creo que es más fácil solo dejar este como un cuadrático. Entonces voy a poner mis tres ceros o números críticos. Luego voy a poner acá 4 por x y x al cuadrado menos 9. Y de último voy a poner mi primera derivada. Entonces, ¿qué sucede acá? 4 por x es negativo si tengo números menores a 0. Y luego cuando tengo números positivos, 4 por x se vuelve positivo. Luego x al cuadrado menos 9. Este empieza siendo positivo. Tengo números como menos 4 al cuadrado se vuelven 16. 16 menos 9 es positivo. Y luego cuando estoy entre menos 3 y 3, esta parábola va a tener números negativos, valores negativos. Luego otra vez cuando ya x es mayor que 3, esta parábola va a tener valores positivos. Y aquí nos queda un diagrama bastante fácil, los signos alternan, que es el análisis más fácil que podemos tener. La otra semana vamos a empezar a graficar funciones donde los diagramas de signos no son tan sencillos. Entonces, ¿qué sucede acá? Negativo, positivo, negativo y positivo. Entonces, aquí podemos ver dos cuestiones. De hecho, tres comportamientos. Podemos ver que hay mínimos relativos en menos 3 y 3 y que el máximo relativo está en x es igual a 0. Entonces vamos a tener mínimos relativos en x es igual a más menos 3 y un máximo relativo en x es igual a 0. Yo creo que para este problema también podemos encontrar un poco los intersectos con el eje x. Luego, ¿dónde va a ser la función creciente y dónde va a ser la función decreciente? Creciente de menos 3 a 0 y también de 3 a infinito. Y luego esta función va a ser decreciente de menos infinito a menos 3 y de 0 a 3. Entonces, como pueden ver, este análisis de primera derivada se hace bastante rápido. Casi que este nos está diciendo cuál es la gráfica de esta función. Porque aquí pueden ver de que, digamos, puedo encontrar g de 3. Bueno, g de menos 3 es igual a 81 menos 18 por 9. Entonces yo creo que aquí voy a tener como 162. Entonces tengo menos 81. G de 0 es igual a 0 menos 0. Y g de 3 va a ser exactamente igual a g de menos 3, porque esta es una función par. Entonces voy a tener 81 menos 162. Menos 81. Entonces, ahí ya tengo, ¿cómo se llama? Todo mi análisis de la primera derivada. Entonces lo único que me falta es el análisis de la segunda derivada. Y solo con ver esta gráfica puedo ver que como que la función va a tener dos intervalos donde va a ser cóncava hacia arriba y un intervalo donde va a ser cóncava hacia abajo. Lo único es que voy a tener que encontrar estos números entre menos 3 y 3 donde va a haber un cambio en la concavidad. Entonces hagamos nuestro análisis de la segunda derivada. Y bueno, vamos a volver a escribir la función. Y esta sí no se me confunde porque no es la primera función
de grado 4 que estoy trabajando. No hay otra función de grado 4. 4 por x al cubo menos 36 por x. Y luego la segunda derivada es igual a 12 por x al cuadrado menos 36. Entonces factorizo acá 12 por x al cuadrado menos 3. Esto lo tengo que igualar a 0. Y los potenciales puntos de inflexión van a estar en más menos la raíz cuadrada de 3. Que para estos propósitos podemos decir que es aproximadamente 1.5. Esto hay veces que cae mal de estos problemas, que cuesta un poco encontrar ejemplos donde los intersectos, los extremos relativos y los puntos de inflexión sean enteros. Pero les tengo aquí buenas noticias. Aunque no sepamos exactamente cuánto vale esta raíz cuadrada de 3, igual podemos hacer el diagrama de signos de la segunda derivada. Porque podemos saber qué número es un poco más grande que la raíz cuadrada de 3 y números que son más pequeños que la raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué sucede acá? Si x es igual a 0, esta segunda derivada es negativa. Y un número un poco más grande que la raíz cuadrada de 13 es la raíz cuadrada de 4 o 2. 4 menos 3 es 1, entonces aquí tengo un signo positivo. Positivo, negativo, positivo. Y cabal coincide con la gráfica que tenemos de la primera derivada. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Entonces lo que tenemos acá es que primero la función es cóncava hacia arriba. Luego pasa a ser cóncava hacia abajo y otra vez cóncava hacia arriba. Muy bien, entonces, y aparte tenemos puntos de inflexión en x es igual más menos la raíz cuadrada de 3. Entonces, donde la función es cóncava hacia arriba en dos subintervalos. De menos infinito a menos la raíz cuadrada de 3 y de la raíz cuadrada de 3 a infinito. Y donde la función es cóncava hacia abajo en un subintervalo mucho más pequeño. Entonces ya con esto puedo hacer la gráfica de la función. Y aquí les tengo algo interesante. A pesar de que no sabemos cuánto es la raíz cuadrada de 3, sí podemos saber cuánto es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Es igual a 3. E incluso puedo evaluar la raíz cuadrada de 3 a la cuarta. Esto es 9 o 3 al cuadrado. Porque es como que tuviéramos 3 a la 1 medio por 4. 3 4 medios, eso es igual a 3 al cuadrado. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque en este problema, aunque no sé exactamente dónde está la coordenada x, g de la raíz cuadrada de 3, y también en la raíz cuadrada negativa nos da lo mismo porque esta función es par. Esto es igual a 9 menos 18 por 3. Entonces aquí tengo menos 45. Entonces ahí ya tengo un montón de información sobre este problema. Ya puedo graficar la función. Y solo voy a escribir acá todos los valores que encontramos. Entonces el primero que encontramos es que g de menos 3 es igual a menos 81. G de la raíz cuadrada de 3 es igual a menos 45. Muchas veces en los problemas de graficar no identificamos el punto de inflexión porque sí cuesta hacer un poco el doblez. Este yo creo que es negativo. Hubiera sido idóneo encontrar los intersectos con el eje X, pero aquí como van a ver los intersectos con el eje X, uno está en 0 y otro estaría en la raíz cuadrada de 18. La raíz cuadrada de 18 es aproximadamente 4 punto algo. Entonces esta función, digamos, también se hace 0 en x es igual a 0
y x es igual a más menos la raíz cuadrada de 18. Entonces, si quieren, también pueden incluir esta información. Y esto va a tener que ser bien aproximado. Entonces, en x tengo que graficar, incluirme de menos 4 a 4. Entonces puedo hacer algo como esto. 3. Y bueno, y aquí está 4. Y aquí tengo menos 3. Y aquí tengo menos 4. Y estos raíz cuadrada de 3 van a ser como 1.70 y algo. Entonces estos los puedo colocar acá. Entonces estos van a ser los puntos de inflexión. Luego yo creo que me voy a tener que ir de 10 en 10. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, 50, 60, 70 y 80. Y bueno, aquí en el eje X no voy a tener mucho de escala. Tendría que encontrar tal vez un G de 5 solo para empezar a ver valores positivos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? G de menos 3 es igual a menos 81. Entonces este lo tengo que graficar aproximadamente por acá. G de la raíz cuadrada de 3 también va a ser igual a menos 81. Entonces estos de acá sé que son mínimos. El máximo relativo está en G de 0,0 y este es simpático porque este está prácticamente debajo del eje X, pero es el máximo relativo porque es el punto que va a estar menos hundido. Y luego aproximadamente por acá en menos 45, 10, 20, 30, 45. Aquí tengo que forzar un cambio en el punto de inflexión. Entonces, como pueden ver, sí cuesta hacerlo un poco. Y encima de todo, acá tengo que empezar a tocar el eje X. Entonces empiezo graficando algo decreciente. Aquí no necesariamente tienen que estar exactos porque no sabemos dónde está esa raíz cuadrada de 18. Luego hago esto. Y aquí, como pueden ver, casi que ni siquiera tienen que forzar el punto de inflexión. Solo con saber que la función es decreciente de menos 3 a 0, en algún momento va a haber un cambio de concavidad. Lo mismo acá, voy a tratar de unir estos puntos. Entonces, si la función siempre la hiciera cóncava hacia abajo, no podría tocar este mínimo relativo. Entonces aquí pueden ver de que, aunque no se aprecie el cambio de concavidad, aquí hay puntos de inflexión. Y ya luego aquí continúo graficando algo creciente. Entonces así nos quedaría la gráfica. Entonces, como pueden ver, esta es una W bastante alargada. Y ahorita ya pueden ver realmente cuál va a ser lo que vamos a estar haciendo la siguiente semana. Vamos a estar graficando un montón de funciones. Los polinomios ya los hemos trabajado un montón, entonces ahora ya vamos a poder graficar funciones como x por e a la x, funciones racionales, funciones trigonométricas. Entonces, ahorita creo que tenemos tiempo para hacer un problema más, pero va a tener que ser un problema de... miremos qué había con la sección de extremos absolutos. ¿Cuál función? Hay una función de grado 5. Está esta función de grado 7. Creo que vamos a tratar de graficar esas dos funciones. Entonces vamos a poner acá un ejercicio adicional. ¿Verdad? Se miran interesantes. Las trigonométricas todavía dejémoslas pendientes. Entonces tengo x a la quinta menos 15 por x al cubo. Y la otra es esa que es x a la 7 más 10 por x. Muy bien.
Puede que en alguna de estas no tengamos extremos relativos. Puede pasar. Entonces empecemos con la primera. La derivada de esta función es igual a 5 por x a la cuarta menos 45 por x al cuadrado. Entonces aquí que tengo de factores comunes 5 y x al cuadrado. Entonces cuando factorice acá tengo x al cuadrado menos 9. Excelente. Y eso lo tengo que igualar a 0. Entonces aquí otra vez tengo tres números críticos. 0 más menos 3. Entonces voy a hacer mi diagrama de signos con estos tres términos. Y estos tres términos, estos dos términos, y como pueden ver ambos son parábolas. Aquí puede que el diagrama de signos no nos queden los signos alternando. Aquí podemos esperar algunas sorpresas. Entonces voy a poner 5 por x al cuadrado. ¿Qué vamos a ver con este término 5 por x al cuadrado? Si hace 0 en x es igual a 0, pero este término siempre es positivo. Mientras que acá el x al cuadrado menos 9 solo va a ser negativo si los números están entre menos 3 y 3. Ya si para mayores de 3 claramente es positivo, mientras que acá tenemos que recordar que números como menos 4, menos 5, cuando los elevamos al cuadrado se vuelven positivos y van a ser más grandes que 9. Entonces aquí nuestro análisis de la primera derivada nos está dando, este es positivo. Positivo, negativo, negativo, positivo. Entonces, como van a ver, x es igual a 0, es un número crítico, pero aquí no va a haber ni máximo ni mínimo. Esta función interesantemente tiene... este está bien interesante, ¿ven? Tiene acá un máximo relativo y aquí un mínimo relativo. En x es igual a menos 3. Puede que en este tema, ya como va a ser el último del curso, tal vez les permita usar calculadora, porque sí se vuelve un poco tedioso evaluar ahí en estos números. Porque aquí 3 a la quinta es como un 243 menos 135. Sí, eso está un poco... Estas tal vez no son las mejores funciones para graficar, pero lo bueno es que nos sirven de práctica. Pero este es a de menos 3 y a de 3. No, a de menos 3 es más 108 porque... ¿Qué pasó acá? Menos 3 elevado a la quinta. Es que se vuelve más 15 por 9. Sí, menos 108. No, esto sí está bien. Interesantemente, el que parecía que es máximo relativo, este es mínimo, y el que es mínimo relativo es el máximo relativo. Sí, ahí hay un comportamiento bien interesante. Entonces tenemos esta gráfica. Luego lo que tendríamos que hacer es el análisis de segunda derivada. Y este análisis de segunda derivada sí se mira bastante extraño. 20 por x al cubo menos 90 por x. ¿Qué factores comunes tenemos acá? 10 por x, x al cuadrado, 2 por x al cuadrado, menos 9. Entonces lo que sucede acá es que tengo tres números donde la segunda derivada se hace 0. X es igual a 0 y x al cuadrado es igual a 9 medios.
Entonces estos sí están un poco feos. 3 dividido la raíz cuadrada de 2. Va a ser un número como 2 punto algo, 1 punto algo. Pero lo bonito de este problema es que aunque no sepamos exactamente cuánto vale esta raíz cuadrada de 9 medios, igual todavía puedo hacer el análisis del diagrama de signos. Lo único que necesito saber es un número un poco más pequeño que este y un número más grande que este. O aprovecharnos del hecho de que lo que va a pasar es que puedo probar un número como x es igual a 1 menos 1, 2 menos 9, nos queda negativo. Entonces aquí voy a tener que esta función es negativa, negativa, y luego cuando x es mayor que 0, 10 por x pasa a ser positivo. Esta otra puedo considerar un número bien negativo como menos 10. Menos 10 al cuadrado da 100. 100 menos 9, un número positivo. Luego acá un número como 0. 0 menos 9 es negativo. 0 menos 9 es negativo. Y luego acá vuelvo a considerar un número más grande que este como 2. No, 2 no, 2 no funciona. Tendría que ser 3. 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 menos 9 es positivo. Entonces, interesantemente aquí tengo menos, más, menos y más. Entonces, aquí sí tenemos interesantes cambios en la concavidad. Que aquí solo como que parecía que la función iba a ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Pero como tenemos este punto inusual, aquí también hay otro cambio de concavidad. Entonces aquí tengo cóncava hacia arriba de este número extraño. 3 dividido la raíz cuadrada de 2 a 0. Y luego de 3 dividido la raíz cuadrada de 2 a infinito. Cóncava hacia abajo de menos infinito a menos 3 dividido la raíz cuadrada de 2 y de 0 a 3 dividido la raíz cuadrada de 2. Y hay 3 puntos de inflexión. Uno es fácil de encontrar. El x es igual a 0. Los que son un poco más difíciles son esos de 3 dividido la raíz cuadrada de 2. Entonces yo creo que este es el último problema que voy a hacer el día de hoy, porque este problema sí tiene suficiente complejidad. Y aquí lo único que podemos ver de lo que nos sirvió el análisis de la segunda derivada es para determinar de que aquí hay un punto de inflexión. Entonces voy a tratar de hacer esta gráfica. Entonces los únicos puntos que voy a encontrar son a de menos 3 que es igual a menos 108, a de 0 que es igual a 0 y a de 3 que es igual a 108. Aquí una cosa que no me gusta es que estos signos no me convencen mucho, pero bueno, hagamos esto. Y aquí si la escala, digamos, en Y la voy a hacer bastante grande porque sí está un poco difícil de hacerlo con 108. Puede que esto esté un poco mal. Entonces, aquí tengo que la derivada es igual a 0, pero no es máximo relativo. En menos 3, miremos que nos está quedando. La función es creciente.
Aquí hay algo. Quiero revisar bien estos signos porque... Ah, no, aquí sí es creciente de -3. Si es que yo creo que aquí tengo mal unos signos por alguna razón. Porque lo que pensaría que es la gráfica es esto. Tenemos acá una función creciente. Luego de -3 a 0 se vuelve decreciente. Aquí hago un doblez donde se mira el cambio de concavidad en f de 3 menos 108. Tenemos algo como esto. Y luego la función continúa siendo creciente. Entonces yo creo que estos números están mal evaluados. 3 a la quinta, sí, son 2,43. Hay algo que aquí no me convence. Porque digamos, esta se mira como la gráfica de esta función, pero ¿por qué me está a menos? No, este no puede ser el mínimo relativo. Bueno. Yo creo que ya casi estamos terminando la clase, entonces solo voy a graficar esta función. X a la quinta menos 15 por x al cubo. Interesante. Aquí, como pueden ver, la gráfica en Desmos no nos está dando toda la información, pero es porque no nos estamos alejando lo suficiente. Sí, ve, aquí la tenemos. Es que tenía la escala anterior, Cristian. Sí. Otra gráfica. Ajá, tenía la escala anterior, sí. Entonces hay veces que es preferible borrar la escala anterior. Ahí estamos, ve. Entonces sí la tenemos bien. Entonces quiero encontrar a de -3. Lo tenía completamente incorrecto. A de -3 es igual a 162. Bueno, ahí voy a hacer escala de 80 a 80. Sí, aquí yo creo que sí vamos a tener que escoger funciones que sean relativamente fáciles de evaluar para que puedan hacer bien su gráfica. De lo contrario, yo creo que tal vez para este tema sí ya podría permitir el uso de la calculadora. Porque igual, digamos, en el problema del corto que les puso Mario, donde los números críticos quedaban fracciones, ahí sí estaba un poco difícil encontrar el valor máximo y el valor mínimo relativo. Se pueden sumar fracciones y todo, pero eso sí es sumamente tedioso. Entonces, yo creo que con esto ya hicimos suficiente el día de hoy. Que tengan feliz fin de semana. Ya les van a... Mario durante el fin de semana les va a mandar el siguiente laboratorio. Ese ya creo que es el primero, que es botanota. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, que va a haber un corto. Y ya el próximo martes vamos a poder regresar al campus para los que quieran. Entonces, Gracias. Muchas gracias, Cristian. De semana, Cristian, y a todos. muchas gracias. Te envío el labio, el corto, Cristian. Ok, gracias Mario. No, Cristian.